Bueno, comenzamos la visión 18ª, que es la del reino milenario. Esto es muy jugoso y además motivo de tantas controversias. Dice el texto: y vi abierto el cielo, y velay un caballo blanco, y el cabalgante en él, llamado el fiel y el veraz, que en justicia juzga y guerrea, y los ojos de él como lampo de fuego, y en su cabeza múltiple diadema. Lampo es un rayo, con un nombre grabado que nadie lo sabe sino él, y circundado de una túnica salpicada de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos de los cielos seguíanlo en caballos blancos, vestidos de holanda blanco limpio, y de la boca de él partía una espada bifílida con que herirá a las gentes, y él las dirigirá como con vara de fierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Omnipotente, y tiene sobre su vestido y sobre su muslo grabado su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, es Cristo, no hay ninguna duda, ¿no? Representación, dice, y poderío del Rey Cristo. El complemento a la imagen del buen pastor. El buen pastor que va a buscar ahora es el que viene con vara de hierro a castigar. Es el justo juez, que Cristo dice no dejó de hacer en sus parábolas, y que para Juan era esencial. Poderío inconmensurable, porque el nombre que lleva sobre su frente es su deidad, Verbo de Dios, y los nombres que los hombres podemos saber, que añade de seguida Juan, derivan de ella. Señor de señores, Rey de reyes. Sus vestidos están salpicados de su propia sangre, que indica su banal natura y los méritos de la pasión y muerte. La espada doble filosa que sale de su boca, metáfora poco pictórica, es la palabra de Dios, que corta hasta la división del alma con el espíritu. Esto en la carta a los Hebreos, ¿no? Cliché inmemorial de la Escritura. Y la vara de hierro y el lugar del agrio vino designan la parusía y la gran guerra que la precede, como está dicho. No necesita para vencer al anticristo de los ejércitos del cielo. Lo derribará con un soplo de su boca, dice San Pablo, y con el mero refulgir de su llegada. No agarrará a los dos anticristos para hundirlos en el orco. Está bien esto de nuevo, ¿no? Los dos anticristos. Uno es el falso profeta, pero es el anticristo religioso y el anticristo político. Dice, no agarrará a los dos anticristos para hundirlos en el orco. Serán agarrados por un ángel, dice el texto, por el arcángel San Miguel, patrón del pueblo israelita, dice el rabí Nsar Sur, y Daniel profeta. El profeta Daniel también dice, ¿no? En aquel tiempo se levantará Miguel, príncipe de nuestro pueblo. Eso está en la profecía de Daniel. Y sigue el texto: y vio un ángel parado en el sol y clamó con voz magna diciendo a todas las aves que volaban por el cenit: venid, juntaos a la cena grande de Dios, a comer la carne de los reyes y la carne de los generales y la carne de los potentes, y las carnes de caballos y jinetes, y de muchos libres y siervos, y de grandes y de chicos. Pasaje, dice, tomado de Ezequiel, el capítulo 38, y su descripción de la batalla de Gog-Magog, a la cual recurrirá de nuevo más tarde San Juan. Gog y Magog están en Ezequiel, vamos a ver después. Y vi a la fiera de los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados a guerrear contra el sentado en el corcel y los ejércitos de él, y apresada fue la fiera, y con ella el pseudo profeta, ahora los dos anticristos. Él quiso portentos ante ella, con los cuales sedujo a muchos, que aceptaron la marca de la fiera y adoraron su imagen. Vivos fueron lanzados estos dos al lago ardiente de fuego azufre, y los demás fueron muertos de espada del sentado en el corcel, que sale de la boca de él. Y todas las aves de presa hartáronse de sus carnes. Representa, dice, la resolución definitiva de la secular lucha
del bien y del mal en este mundo. Gog y Magog, la lucha de Gog y Magog contra Cristo, ¿no? Lucha del espíritu, pero que se haya representada por batallas carnales en todas las grandes religiones. Es decir, esas luchas entre el bien y el mal son batallas carnales en todas las religiones, dice, menos el budismo. Por ejemplo, dice el Zen Avesta. El Zen Avesta es persa, es de Zoroastro. O el Mahabharata y el Ramayana, que son dos poemas épicos de la India. Y luego el Gilgamesh, caldeo, gran poema épico de Gilgamesh. Recordaba algo yo los otros días cuando dice que va mirando, ¿no?, la creación, y son el llanto es el dolor de los hombres, ¿no? Es el sufrimiento de los hombres, como el llanto de Dios es ese, el Gilgamesh o Gilgamesh. Pues bien, seguimos. Dice, como que de ella derivan en realidad todas las batallas carnales de la historia y adquieren significación histórica por referencia a ella. Esa lucha siempre entre el bien y el mal. Es decir, detrás de todo esto, en la historia del hombre, está eso. Está lo fundamental, esa guerra entre el bien y el mal que comienza desde la caída. Las guerras médicas, ¿os recordáis las guerras médicas? Son las guerras de los persas, aunque los llamaron médicas porque no eran los medios, eran los persas, los que invadieron a las ciudades-estados griegas. Estos en los siglo V, ya habían invadido en el siglo VI, pero las guerras son en el siglo V, en el curso del siglo V, creo que 499 al 470 y algo, antes de Cristo, claro. Esas son las médicas. Y las púnicas, dice, las guerras púnicas son las guerras de Roma contra Cartago, contra los fenicios, contra Cartago. Dice, las guerras médicas y las guerras púnicas, por ejemplo, representaron el esfuerzo heroico y el triunfo de un pueblo sano, relativamente, contra un imperio desmesurado y cruel, una fiera. Es decir, son al final los griegos que vencen al gran imperio persa, el gran desquite después con Alejandro Magno, y los romanos que vencen a los fenicios, ¿no?, de Cartago. Y dice, por eso dice el pueblo sano relativamente, dice, la lucha de los dioses y los demonios, que dice Chesterton. En el colegio nos enseñaban que Jerjes invadió la Grecia con 1 millón de hombres y que Leónidas cayó heroicamente en las Termópilas y nada más. Esos hechos sueltos tienen poca o ninguna importancia, si no fuera por el trasfondo religioso o quir moral que tiene toda guerra. Los hombres se obsequian la muerte corporal, unos a otros se obsequian la muerte. La muerte del espíritu, la muerte segunda, es la que procede de la boca de Cristo. Si los hombres se matan corporalmente, pero la otra muerte, la muerte del alma, la condena eterna, viene de Cristo. La sentencia del juez eterno, dice. Y aún esta sentencia no es más que la ratificación de un hecho radicado en las naturas mismas de Dios y el hombre. No hay que imaginarse a Cristo o a sus ángeles acuchillando mortales en las llanuras de Armagedón. Eso lo saben hacer mejor los mismos mortales. La muerte es la muerte, la otra, la muerte eterna, ¿no? De la muerte del anticristo y el pseudo profeta que fueron apresados y lanzados al abismo, no sabemos nada circunstancialmente, nada sobre las circunstancias, pero no importa nada tampoco. De varios versículos sueltos y oscuros de Daniel y los profetas han construido varias imágenes conjeturales, novelescas, intérpretes aventurosos. San Jerónimo, seguido por varios, interpreta el oscuro versículo de Daniel, capítulo 11, versículo 15. Lo estuve buscando, no es el 15, aquí hay un error. Al final lo encontré, es el 45. Es
Daniel capítulo 11, versículo 45. Como que el famigerado emperador va a subir al monte Oliveto, el monte de los Olivos, para simular allí la ascensión de Cristo. Y se va a precipitar al suelo después de elevarse un poco, quizás en uno de estos cohetes astrales de ahora, dice. Mas el texto de Daniel dice simplemente, esto es lo que decía, digamos, la interpretación San Jerónimo, pero dice, el texto de Daniel dice simplemente de Antíoco Epífanes, ¿no? Sombra del anticristo, dice. Y dice, y fijará, esta es una de las traducciones que él da de ese versículo, y fijará su tabernáculo en Apatno, entre los mares sobre el monte ínclito y santo, y llegará a la cúspide de él y nadie lo auxiliará. Así traduce la Vulgata latina, y la Septuaginta traducen, que es la de los judíos de la diáspora, ¿no? Y que es anterior a esa Biblia canónicamente a la Biblia hebrea. Unos piensan que no, que la Biblia hebrea que siguen, por ejemplo, los protestantes, por eso ellos no tienen, por ejemplo, Macabeos, no son las mismas Biblias. Es decir, la Biblia nuestra y la Biblia de los protestantes es diferente. Ellos siguen la Biblia hebrea, nosotros la Septuaginta, la de estos sabios de 70, dicen que era, por eso Septuaginta. Que pusieron los libros canónicos. Entonces hay libros como, por ejemplo, Macabeos, los dos libros Macabeos no están, ellos tienen menos libros. Están bien los libros que tienen, pero quiero decir que han seguido otra pauta. Y la Septuaginta traduce, que eso es lo que yo tenía la traducción de la Septuaginta, y plantará el tabernáculo de su palacio entre los mares en la gloriosa santa montaña, y así llegará a su fin y nadie lo ayudará. San Pablo dice simplemente que Cristo le dará muerte con el refulgir de su llegada y con una palabra. Pero aún esto puede ser metáfora. Y dice ahora seguimos en el texto, y vi un ángel descendiendo del cielo, trayendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprehendió al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años, y lo arrojó al abismo, y cerró y selló sobre el abismo para que no engañe ya a las gentes, hasta que se cumplan 1000 años. Después de esto será preciso soltarlo por breve tiempo. Y vi sedes y se dieron sobre ellas, y potestad regia les fue dada, y las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por el verbo de Dios, que no se arrodillaron a la fiera ni a su imagen, ni llevaron su marca sobre su frente y su mano, de ellos revivieron, ¿no? Las primeras resurrecciones. Y reinarán con Cristo 1000 años, y los demás de los muertos no revivieron, no resucitaron, hasta cumplidos los 1000 años. Esta es la resurrección primera. Dichoso y santo el que tiene parte en la resurrección primera. Sobre estos no tienen poder la muerte segunda, mas serán sacerdotes del Dios y del Cristo y reinarán con él 1000 años. La muerte segunda es el infierno, ¿no? La muerte. Dice, bueno, esto es lo más tremendo, por el capítulo 20 del Apocalipsis, ¿no? De ahí viene el milenarismo y todo. Esto es muy bueno lo que dice el Padre. Dice lo siguiente: este es el tan controvertido capítulo 20 del reino milenario. Yo prefiero por muchas y muy válidas razones su interpretación literal. Es decir, que esto que arriba está dicho, así se cumplirá tal cual. De modo que leerlo basta y huelgan explicaciones, si no nos metamos. Indicaré aquí, sin embargo, la otra interpretación, la alegórica, que inventó en el siglo IV el hereje donatista Ticonius. Y repitió minuciosamente San Agustín en el capítulo 20 y siguientes de Civitate Dei, la ciudad de Dios. Estos 1000 años significarían todo el tiempo de la Iglesia desde la ascensión de Cristo hasta el anticristo. Es que es muy rebuscado todo esto. Los fieles reinan en ese tiempo sobre la tierra, porque servir a Dios es reinar. Y también en el cielo, donde los muertos tienen la gloria eterna y se pueden llamar resucitados, porque la primera resurrección no es sino la gracia de Dios.
El demonio será echado al abismo, quiere decir, estará escondido en los pechos de los malvados. No engañará más a las gentes, quiere decir, a los cristianos. Será soltado breve tiempo en la época del anticristo, al cual se refieren solamente 4 versículos, y los 1000 años están ahí, ¿no? Del 7º al 10º de este capítulo. La segunda muerte es el infierno, por más que bien mirado debería decirse tercera, porque la primera es perder la gracia, la segunda nuestra corporal hermana muerte y la tercera el infierno. Los tronos o sedes son los palacios de los obispos y las almas de los degollados que reviven son simplemente todos los cristianos en gracia de Dios, usted, yo y Monseñor Pitaluga. No pude encontrar sé que un obispo brasilero, creo, pero no sé por qué lo nombra, qué tenía que ver, si estaría en contra del milenarismo, algo así, o a favor, no sé. Dice usted, yo y Monseñor Pitaluga. Bueno. San Agustín advierte que no sabe si esta interpretación es la buena o no, cosa en que no es imitado por ninguno de los actuales alegoristas, muchos de los cuales además incriminan de heréticos y de ridículos y de judaizantes y de sotes, de tontos, y de groseros y de perturbadores a aquellos que no gustan de ella, ¿no? Es decir, lo que no quieren, la alegórico. En cambio, San Agustín dice, bueno, no sé, puede ser esto. Según esta teoría, los 1000 años de San Juan significarían 3 años y medio y 2000 años, y también toda la eternidad a la vez. Donosa aritmética. Es que se trata de una aritmética no cuantitativa, exclama el padre von Sirven. Sequas de aló. Algo así como color incoloro. Ver l'Apocalypse de Saint Jean. Commentaire verbum salutis. Bochesne et Sephir. París, año 1951. Menos mal que Confiesa está todo turbado e inquieto al comentar este capítulo. Ítem. La palabra muerte tiene 3 sentidos diferentes, lo mismo que la palabra resurrección. En su afán de no admitir 2 resurrecciones, primera y segunda, como dice el texto, ponen 3. ¿Qué pensar, dice, de un escritor que usa una misma palabra en 3 sentidos diferentes? 2 de ellos inconciliables entre sí, en un mismo capítulo y sin decir agua va, ni indicar en qué modo alguno el cambio de léxico. Pregunta puesta, dada la respuesta. San Juan el Evangelista fue unido en este caso. Otras dificultades y absurdos más graves aún, si cabe, resultan de esta alegorización de un capítulo solo del Apocalipsis, que no daré pues está fuera de mi propósito polemizar o arguir, mas solamente exponer. Toda la tradición antigua en masa, durante los 4 primeros siglos de la Iglesia, entendió en este capítulo simplemente que habría un largo periodo de paz y prosperidad en el mundo. 1000 años o bien mucho tiempo después del retorno de Cristo y el refulgir de su parusía, que habría 2 resurrecciones, una parcial de los mártires y santos últimos, otra universal, a fin de buenos y malos, lo cual también San Pablo dice, que todo este largo tiempo es quizás lo que designamos con el nombre de juicio final, es decir, se está viendo como si fuera un solo día, y en realidad es todo un periodo muy largo, el cual se describe metafóricamente al final del capítulo, es decir, se describe su término y finiquito, un día solar, se acabó, como un día, ¿no? Un año, un día solar, pero en realidad es todo un tiempo. Bueno, porque existe hoy día tal desaforado furor que los fieles ignoran generalmente hacia los que prefieren la sencilla y natural inteligencia textual de Hipólito, Victorino, Policarpo, Ireneo, son todos santos, San Ireneo, San Policarpo, Lactancio, que no eran sotes, no eran tontos, además de otros innumerables santos y mártires, como confiesa San Jerónimo. Curire, cur clamores istit, es decir, ¿por qué estas iras? ¿Por qué estos gritos o clamores? ¿A qué viene, no? Dice, yo no lo sé, y si lo supiera, no lo diría aquí. Lo sabe, pero es que lo tildaron de milenarista.
Lo que sé está en un libro que traduje y publiqué poco a, La Iglesia Patrística y la Parusía, del padre Florentino Alcañiz, sacerdote jesuita, Buenos Aires, Ediciones Paulina, año 62. El reino de los 1000 años es la parte más dura, difícil y discutida, la profecía de San Juan, pero es a donde toda ella confluye. La verdad es que si Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret, no cabe asustarse de cosa alguna, por grande y extraordinaria que sea, pues más que estotra no puede serlo, con tal que se encuentra realmente en las sagradas letras, como se encuentra el reino milenario. Basta que yo existe, todo es posible, dice en el Bhagavad Gita el dios Mishnah, figura de Cristo. La otra alternativa, la de interpretar alegóricamente las profecías mesiánicas y aplicarlas a la iglesia actual, tiene un efecto pavoroso. La Biblia se convierte en literatura, y por cierto en mala literatura. Entonces parece tener razón Aldous Huxley, cuando califica a los profetas hebreos de escritores exagerados, ultrarrománticos y en puridad salvajes, poseídos de pasiones groseras y cuasi delirantes, y la idea vulgar de que la Biblia es un libro arqueológico y en definitiva inútil, no se puede entonces ni refutar ni excluir, si todo es alegórico. Si se tiene sinceramente que la Biblia es la palabra de Dios, entonces hay que aceptar que su sentido literal responde a cosas que son tan grandes o más de lo que suenan las palabras, que esas cosas no se han verificado todavía muchas de ellas, y que se habrán de verificar, y por cierto pronto, como dice 7 veces Juan Apocaleta. La palabra de Dios no puede ser un centón de metáforas extravagantes y adivinanzas desaforadas de unos pobres rapsodas orientales a medio civilizar. Blasfemia es esto. Mas Spiritus Sancti inspirarit locutis sunt santi Dei homines. Es el Espíritu Santo el que expira y habla por las bocas de estos hombres santos de Dios. Dijo el gran exégeta Maldonado: quod proprii interpretari possumus, il perfiguran interpretari. Propium est incredolorum aut fidei diverticula querentiam. O sea, lo que puede ser interpretado literalmente, interpretarlo alegóricamente, eso es propio de incrédulos o de gente que busca salirse de la fe. Y sigue el texto: y consumados los 1000 años se soltará Satanás de su cárcel y saldrá a seducir a las gentes, el Gog y Magog, y los congregará a la guerra, cuyo número es como las arenas del mar. Y subieron sobre la faz de la tierra y sitiaron el real de los santos y la ciudad dilecta. Y bajó fuego del cielo, los devoró, y el diablo que los seducía fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde la fiera del pseudoprofeta, y serán afligidos día y noche por los siglos de los siglos. Versículos 7 a 10 del capítulo 20. Este es el lugar más difícil y raro de la profecía, lo cual es decir bastante. No me arrojaré a explicarlo, como lo hace Lacunza, por todo un tomo entero de su obra. Eso pasará, cómo y por qué, no lo sé. Dios puede hacer más de lo que yo puedo explicar. Los exégetas alegoristas aseguran que estos 4 versículos designan al anticristo y su persecución. Pero el anticristo está ya en el lago de fuego azufre. Se repite aquí mismo en estos versículos. Mal sitio para perseguir. ¿Se olvidó ya San Juan del capítulo anterior o es que no le importó contradecirse en este? El profeta Ezequiel, en los capítulos 37, 8 y 9, se cuenta una gran guerra del rey Gog venido de Magog. Bueno, yo acá estoy anotando, ¿no? Bueno, Gog es un nombre misterioso, claro, de origen parece que es sumerio, y significaría tinieblas, tinieblas. Y Magog es el país de Gog, quiere decir país de Gog. Es decir, ahora, Gog dice luego que es príncipe de Rosh, y serían Gog y Magog 2 reinos anticristianos, ¿no? O reinos anticristianos. Y los historiadores bizantinos y árabes dicen que ese Rosh sería Rusia, lo sitúan el pueblo a orillas del Volga. Príncipe de Rosh, es decir, de Rusia. Mosok, Moscú también lo dan como Moscú, y Tubal, Tobolsk.
Otros dicen que estaban en el Cáucaso, entre el mar Caspio y el mar Negro. Bueno, aquí el padre dice, habla justamente Gog, venido de Magog, es decir, Gog viene de la tierra de Gog, Magog es tierra de Gog, de la Rusia actual, según se cree. Y de allí toma San Juan sus nombres, pero no coinciden los relatos. Dicen los exegetas modernos, Martindale, por ejemplo, que esos capítulos de Ezequiel describen una gran expedición bélica de los pueblos del norte, escitas y cimerios, en el siglo VII a.C., que se precipitó como una tromba sobre Israel y fue a morir exhausta por mero de sangre en las arenas de Egipto, lo cual está historiado por Herodoto. Aquí se trata de otra cosa, y San Juan no hace más que aludir a Ezequiel, que sería solamente el tipo de esta otra gran expedición bélica, para mí casi inconcebible, que sin embargo todos los padres primitivos aceptaron literalmente. Es decir, todo lo que eso ya había acontecido, había ocurrido, pues va a volver a ocurrir. De una forma tremenda, porque es una tremenda guerra esa. Pero bueno, ahí está. Y aquí nos detenemos, hemos terminado con esta visión 18ª.